Bienvenido al programa, ¿no? México y Estados Unidos acaban de anunciar hace unos días que las conversaciones bilaterales para la renegociación del TEMEC arrancan el 16 de marzo. ¿Qué esperas que ocurra en estas primeras rondas y crees que realmente hay un margen real para un acuerdo antes de la fecha del 1 de julio? Veremos. Yo creo que lo más interesante de lo que va a pasar desde el 16 de marzo es justamente lo que ya se dijo de manera discreta en el anuncio, que fue una declaración de prioridades. Tiene 3 puntos cruciales y esos 3 puntos de mayor o menor manera fortalecen la posición de negociar de México frente a Estados Unidos. La primera es, pues, ¿qué huele con las reglas de origen? O sea, lo que está diciendo eso es donde México está un poco más endeble, que es, pues, México tiene que echarle más ganas a comprobar que lo que se hace en México se hace en México. Estamos viendo ahorita la operación limpieza del gobierno, que es literalmente trabajar con la industria local, calzado, ropa, acero, para ver quién está usando mal el IMEX, para sacarlos, quitarles sus licencias. Entonces eso, pues, irónicamente, entre mejor le vaya a México, más parece que, pues, lo estaba haciendo mal desde antes. O sea, entre mejor lo haga, entre mejor le vaya a México en encontrar y castigar a estas personas que están haciendo contrabando, básicamente, pues hasta peor se ve desde la perspectiva de los gringos. Lo chistoso es que esto lo hace México por su propio bien, ¿no? O sea, la economía mexicana requiere que, pues, aquí produzcamos cosas, y si la gente está aprovechándose de manera ilegal de estas facultades que tiene México como el IMEX, pues entonces ahí se beneficia a México cuando se castigan a estos malhechores. La otra gran parte de la declaración de principios, también interesante, aquí México yo creo que está muy bien posicionado, es básicamente fortalecer las cadenas de producción en México, en Norteamérica, y incrementar el comercio interno y menos exterior. Esto ya está pasando. Lo más interesante es que vimos unas cifras del INEGI publicadas hace unos días, y lo que nos dicen es, pues el sector automotriz, que siempre fue como el centro del TEMEC y del NAFTA, el Telecán, pues ahí anda flaqueando, pero pues no, está mal, pero no está tan mal. Está estable, digamos, el paciente está estable. Pero en todo lo demás, México y Estados Unidos son aún más interdependientes que nunca, y eso está interesantísimo. Desde energía, o sea, es una ridiculez cuánto gas natural entra de Estados Unidos a México ahora a comparación de hace un año. O sea, doble dígito de incremento. También en términos de productos de agricultura y, sobre todo, esto es fascinante, computadoras. México es el mayor exportador de computadoras hacia Estados Unidos del mundo, 36% más o menos de todas las computadoras que importa. Y si hablamos específicamente de, como le dicen los técnicos, AI Proximate CPUs, o sea, básicamente computadoras que tienen que ver con inteligencia artificial, eso incrementa, si juntas a México y a Taiwán, que son los grandes proveedores, al 97%. Hacen cosas diferentes, Taiwán y México, obviamente, pero México es esencial porque lo que hace es un balance perfecto entre bajos costos para, digamos, tecnologías básicas, entre comillas, para este tipo de tecnología, pero a la vez tienen el expertise, la pericia suficiente para, pues, que no metan la pata, que sí funcione el aparato cuando llegue a Estados Unidos. Entonces, estamos en un momento, yo creo que interesante de la geopolítica, porque entre peor le va al mundo, irónicamente creo que mejor le va a México, porque Estados Unidos se ve obligado a darse cuenta que es dependiente de México mucho más de lo que dirían las cifras así en bruto. En The Mexico Political Economist hace poco publicamos 2 gráficas que dicen, si lo ves así, pues obviamente Estados Unidos dice, pues México no importa, ¿no? Que es cuánto le vende México, pues el equivalente al 28% de su PIB es lo que le vende Estados Unidos. Mientras que Estados Unidos, el 1.1% del equivalente de su PIB es lo que le vende a México. Dices, pues nos vale. No, no es cierto. México es tan integrado y es tan necesario para que funcione la economía estadounidense que yo hasta miré tan lejos como decir que la economía gringa ahorita crece por México. Fíjate que creo que ese es un take quizás un poquito controversial y me gustaría que lo desempacaras un poco, ¿no? Dices, la economía gringa crece gracias a México. Categóricamente. O sea, para mí... Categóricamente, me encanta. ¿A qué te refieres y por qué lo dices? Entiendo que puede sonar raro, ¿no? Justamente porque estamos acostumbrados a ver las cifras en bruto, que es pues el valor de lo que exporta México es muy bajo, entonces en realidad pues, no importa tanto para la gran economía de Estados Unidos, que es bastante autosustentable, o sea, dentro de todo. Sí, de consumo interno para ellos. Lo chistoso es que
En lo esencial no son autosustentables. Yo veo dos cosas principales. Yo siempre uso la cerveza como ejemplo, porque esto es el caso en automotriz, en aeroespacial, en computadoras, pero cerveza tiene menos componentes, entonces es más fácil de explicar. Montana parece ser el lugar más distante de México, o sea, ¿cuántos mexicanos hay en Montana? Como 3, ¿no? ¿Quién sabe? Seguramente sí. Me reclamará alguien. Hay una gran comunidad en Bismarck. Bueno, está bien. Como 100. Ajá, exacto. Bueno, está bien, está bueno. Pero abres tantito las cifras de las exportaciones de Montana y su exportación número 1 es los productos de agricultura, y el comprador número 1 es México, porque les compra prácticamente todo su malta, cebada. Entonces lo mandan a México para hacer Corona, Pacífico, Modelo, y mucha de esa cerveza se regresa a Estados Unidos. Un antimexicanista podría decir, pues hagamos esas cervezas en México. El problema es que aquí vemos una cosa en la que México es muy bueno, y es el caso en la industria automotriz, de AI, lo que quieras, pero aquí en cerveza también, que es cuando exportamos esas cervezas en México, les va muy bien esas cervezas en Estados Unidos, porque balancean dos cosas primordiales, que es una cerveza de relativamente buena calidad, pero es muy barata. O sea, las cervezas muy baratas hechas en Estados Unidos son malas cervezas. Las cervezas muy buenas en Estados Unidos son muy caras, tienen como 9 kilos de lúpulo, o sea, incosteables para chelear a gusto. Las mexicanas caen en ese sweet spot, y ese es el caso con muchísimos de los inputs que les mandamos a Estados Unidos. Un coche, un sedán normal en Estados Unidos, hecho en Estados Unidos al 100%, puta, te cuesta un millón de dólares. O sea, es impagable porque le estás pagando a todos muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, mi querido cínico antimexicanista podría seguir diciendo, pero pues yo no me preocupo por eso, porque muy pronto la inteligencia artificial automatizará todos esos temas que están haciendo en México, y eso va a hacer que sea costeable en México. Dices, pues tal vez, y eso a largo plazo, pues preocúpense, estar en Estados Unidos también, ¿no? Que pues su industria de servicios, todo eso también. Entonces es un tema para todos, pero a corto y mediano plazo también dependen, para llegar a ese futuro, dependes de México. ¿Por qué? Esto se me hace fundamental. El esquema tiende a ser que como entre el 20 y el 30% del valor de la industria de AI ahorita tiende a ser el hardware. Entonces estamos pensando en los servicios, en el software, eso es la gran mayoría, son 2/3 partes del valor de la AI ahorita, pero el tercer componente importante es el hardware. Y como acabo de decir, la gran mayoría de esos CPUs, de esa tecnología, lo manda México. Y no solo eso, el número 2 es Taiwán, y Taiwán está todo el tiempo ahí en el borde del caos geopolítico. Así como sufrimos con los automóviles durante la pandemia, imagínense qué pasa si hay cualquier tipo de disrupción, ni siquiera tiene que haber guerra, cualquier tipo de disrupción entre China y Taiwán. Entonces, por eso, parte de esta negociación del TME, que es jalarse lo que puedan de Taiwán, todo lo de alto valor, las grandes fabs de semiconductores de alto nivel, pues los quieren hacer en Estados Unidos, y pues por eso son los miles de millones de dólares en Arizona y todo eso, y en Texas. Pero, otra vez, ¿no? También necesitas la maquinaria un poco menos sofisticada, pero igual esencial, las computadoras básicas, los CPUs, que no te pueden salir un ojo de la cara, porque ya estás pagando muchísimo. Ya estás pagando muchísimo por los chips así avanzados, entonces no te puedes dar el lujo de que te cueste mucho. Entonces México llena ese espacio. Bajos costos, pero alta calidad, que te mandan a Estados Unidos. Y ojo, México está mandándole cada vez más. El año pasado subió 83% la cantidad de equipo de computación que le están mandando a Estados Unidos, pero eso no reemplazó producción estadounidense, no se dan abasto simplemente. Entonces, para crear el futuro AI que necesitas esos componentes mexicanos. Y ojo, la Federal Reserve de St. Louis estima que más o menos el 39% del crecimiento del PIB en los últimos años de Estados Unidos ha sido por AI. La manufactura, todo eso está parado. AI es lo que está haciendo que crezca en la economía estadounidense. Y si consideramos que eso es factible por las exportaciones de hardware mexicanas, por eso digo de manera categórica, que más allá de que mantienen baja la inflación por tener producción relativamente costeable, más allá de que mantienen a flote su producción industrial con inputs de buena calidad pero relativamente baratos, más allá de eso, el crecimiento adicional también es por México. Ese hardware es mexicano. Fíjate que en las últimas semanas entrevisté a Gabriela Sánchez de Johnson Controls y a Sara Flores de Vertiv, ¿no? Que es infraestructura crítica para data centers
centers, ¿no? Y es bien interesante para mí este concepto de que la revolución de inteligencia artificial en el mundo no existe sin comercio exterior, ¿no? Y la práctica de comercio exterior en México, ¿no? y estoy en la misma línea, ¿no? Tú lo dices más como la economía gringa crece porque México hace su manufactura. Yo lo digo también, otra forma de decir de mi lado, pues sí, existe la revolución de la inteligencia artificial por el comercio exterior en México, ¿no? Es una forma interesante de plantear las cosas. Ahora, hay una cosa aquí pues no sé, para quien nos escucha, ¿no? Y pasas mucho tiempo estudiando estos temas. ¿Esto es una renegociación o una revisión del Tratado de Libre Comercio o del TEMEC? Llámese como se vaya a llamar a partir de este año. ¿Y qué implica esta distinción para México? Se me hace una gran pregunta, porque si se le hicieras a la persona, digo entre comillas, equivocada, que sería la persona correcta, que sería una persona experta en el gobierno, que esté negociando, te diría, no, ¿cómo? Hasta la pregunta ofende. Por supuesto que es una revisión, es the Joint Review of the USMCA. ¿Qué significa eso? Que el tratado, simplemente estamos viendo qué le movemos, todo eso es jerga diplomática. A estas alturas, definitivamente es una renegociación, porque no solo estamos hablando de cambios a veces a fondo al tratado, puede que el tratado se mantenga, ¿no? Pero se va a negociar y duro. Y no solo eso, a diferencia de otras negociaciones muy serias que se han hecho en el pasado, aquí estamos metiendo migración, seguridad y economía y comercio, que antes no se hacía. Antes se tenía el sistema de los carriles separados. Ahorita es un todos contra todos, y eso lo hace de manera, pues, si no técnica y oficial, al menos se va a sentir como una durísima negociación. Y es bueno sí, creo que esa es la carta del presidente Trump, ¿no? Habías dicho de las reglas de origen, ¿no? Y que México no es tan bueno para ser muy estricto con sus reglas de origen. De hecho, yo una de las predicciones que hice de este año es que a raíz de la renegociación del TEMEC, las reglas de origen y precedencia se van a volver mucho, mucho más estrictas, ¿no? Porque pues sería fácil que una empresa china manufacture en México, ¿no? Y le diga, pues viene de México todo, pero es todo primordialmente chino, ¿no? Entonces, a esto te refieres, ¿no? Con que ahora ya todos los carriles de geopolítica, de migración, de economía, de pues, lo que sea, militares incluso, ya están metidos dentro de esta caldera de negociación. Sin duda, que la razón por la que se mezcla eso, o sea, se me hace raro porque fue un poco casi, la gente te lo cuenta como si fueran pues, buenos modales, o sea, no se mezcla eso, ¿por qué lo mezclarías? Pues yo entiendo la postura del gobierno estadounidense que dice, a ver, perder tu base productiva industrial a nivel nacional y regional es una amenaza de seguridad. O sea, si tú no tienes la capacidad industrial para generar la cantidad de drones que tal vez se van a necesitar para defender a Taiwán, y toda esa capacidad se la exportaste a China, que va a ser tu adversario principal, pues de repente tienes unas preguntas bastante graves sobre qué tipo de relación tiene la economía con la seguridad y con todo eso. Ahora, este acuerdo originalmente, en el 94, era un acuerdo, bueno, es un acuerdo trilateral, ¿no? USMCA, TEMEC, y el lado de Canadá le dicen el CUSMA, ¿no? Pero ahora parece mucho que la negociación es más bien bilateral, ¿no? Entre México y Estados Unidos, o esa percepción nos da a los que estamos de este lado, ¿no? ¿Es cierta esta percepción? Y la segunda pregunta ahí es, ¿y eso le conviene a México o debilita su posición en la parte de negociar este tratado? Aburridísimamente voy a decir depende, ¿no? Digamos que se veía a leguas que Estados Unidos es por definición nacionalista en este momento de su historia política. La doctrina de Trump es fundamentalmente una doctrina de aislacionismo. Aislacionismo. Sí, gracias. Aislacionismo y de nacionalismo económico. ¿Qué significa eso? Significa que la soberanía de los estados es lo central para ellos, y por lo tanto este concepto de Unión Europea, la ONU, la OTAN, todo eso, aunque le convenga a Estados Unidos de cierto modo, no les gusta. O sea, les causa bastante incomodidad y desconfianza. Entonces Estados Unidos instintivamente siente que también a nivel bilateral se siente mucho más poderoso. México, originalmente, no sé si tus escuchas se acuerden de esto, pero México fue el que invitó a Canadá
a esa negociación inicial en el 94, 93, dice, pues jalemos a Canadá para que nos ayude a fortalecer nuestra postura de negociación en su momento. Okay. Eso creo que podría seguir siendo el caso con el primer ministro Carney, creo que sí es el caso, pero ojo, o sea, los canadienses, híjole, muy buena gente, pero algunos salieron traidores, porque me acuerdo que en la primera tanda de aranceles contra México y Canadá, los canadienses pensaron muy cínicamente, híjole, si le echamos la culpa a México, nos va a ir mejor a nosotros. Y dicen, sí, ese México haciendo trampa, destruyendo los trabajos industriales de nosotros los norteamericanos de verdad, así, ¿verdad Estados Unidos? Y por suerte Donald Trump dijo, sáquese ustedes si no van a ser un estado, no son nada para nosotros, no se nos peguen. Sí, no me toques, simio mugroso. Exacto. Entonces, pues, me gustó que esa fuera la reacción de Donald Trump porque se me hizo ciniquísimo. Ojo, no lo hizo Trudeau, no lo hizo Carney, han sido solidarios ellos. El problema han sido los conservadores canadienses. Doug Ford, que les dio su tunda, y ahora Doug Ford ahora sí es muy antigringo, pero después de que no le hicieron caso cuando trató de echar a México por la borda. Igual la premier de Alberta, que ya hasta tiene su movimiento separatista financiado por Estados Unidos. Entonces, pues mira, siento que Canadá se siente en suficientes apuros como para buscar a México de manera activa y lo ha estado haciendo, y de hecho hasta diría que ahorita Canadá está siendo mucho más proactivo en buscar a México, en diversificarse con México, que viceversa. México tiene esta obsesión entendible, pero también un poco exagerada a veces, contraproducente, de estar total y completamente obsesionado con Estados Unidos. Sí, claro, dependemos del 80% de nuestro comercio con ellos, pero es un problema que dependamos al 80% de un país. Entonces es el huevo y la gallina. ¿En qué notas esta proactividad de Canadá de buscar a México? Si tienes ahí un par de ejemplos, sería bueno. Sí, el ejemplo clarísimo es la delegación de como 300 ejecutivos de Canadá que llegó hace un mes, en febrero. Sí. 300 ejecutivos llegaron a México de Canadá para entender al país, para firmar acuerdos. O sea, todo eso se me hace una cosa sin precedentes, porque que venga una delegación pequeña de 6 personas, de 6 CEOs, está padre. 300 es importante. O sea, se dice fácil, pero es coordinar las agendas de potentados, altos mandos, CEOs, que vengan. Y también, o sea, gestos políticos muy importantes. Mandaron a la representante del jefe de Estado de Canadá, que acordémonos que el jefe de Estado de Canadá es el rey, Carlos. Pero su representante, la gobernadora de Canadá, es la gobernadora general de Canadá, vino a México y visitó con jefa de Estado a Claudia Sheinbaum, y Mark Carney un poco antes de eso vino a visitar a México y hizo como un reset. Todo esto lo cubrimos en The Mexico Political Economist por si les da curiosidad, pero sí, o sea, todo el tiempo es México recibiendo canadienses. Siento que México no está echándole tantas ganas hacia el norte. No estamos echándolos en saco roto, pero también se nota que el esfuerzo viene de Canadá y no viceversa. Como dices, estamos obsesionados con Estados Unidos. Ahora, quiero pasar ahora al factor Trump y un poco al factor geopolítica, que también te gusta mucho. A ver, Trump ha dicho que el TEMEC, lo ha dicho varias veces, ¿no? No ha sido respetado en esas palabras, ¿no? Y un poco es su bandera, parece ser, ¿no? ¿Qué te parece de ese reclamo? ¿Qué te parece legítimo? ¿Y qué te parece, pues, más como presión política? O sea, 100% es presión de negociación, ese es el estilo de Donald Trump, pero no por eso, los mejores bluffs siempre tienen algo de realidad, ¿no? Yo creo que casi todos dirían que el TEMEC ha funcionado como debe de funcionar. Como cualquier estructura humana tiene sus problemas, sus bemoles. Por ejemplo, durante mucho tiempo, en términos de reglas de origen, pues no se hacía un rastreo así cabal, porque es una cantidad brutal de burocracia. O sea, crear esa burocracia te elimina cualquier beneficio de cada tornillo que se ha hecho en México y todo eso, y tener ese rastreo pues hace que los costos suban y que no valga tanto la pena hacer un tratado que te baje los precios y te haga eficiente, ¿no? Entonces, pues eso es un tema, por buena razón. También
El mecanismo de respuesta rápida ha sido interesante porque ha funcionado. E irónicamente aquí de repente vemos que los aliados no son por nivel nacional sino por interés. Entonces vemos, por ejemplo, en el sector minero, dirían las grandes mineras, un abuso de los sindicatos mineros que van a la embajada de Estados Unidos para activar el mecanismo el mecanismo de respuesta rápida, que básicamente es un mecanismo laboral donde México tiene que respetar ciertos estándares laborales a nivel regional. Y los mineros dicen que los sindicatos aprovechan para pegarles por ahí, para que se hagan trámites, y lo que ellos dicen es que ellos siempre han ganado esos reclamos, pero también creo que es una herramienta completamente legítima y que México no es una pera en dulce cuando se trata de derechos laborales. Tenemos el ejemplo de Pasta de Conchos, que está cañón, la muerte de decenas de mineros, por lo que parece ser negligencia por parte, pues aquí, a ver de quién, ¿no? Todos echan la culpa, pero negligencia fue negligencia. Ahora, ok, junto a esta speech, ¿no? De que no ha sido respetado, ¿no? Está el tema de los aranceles, ¿no? También como... Y a veces me da tengo la percepción un poco, Alex, que los aranceles como que es una herramienta paralela de negociación, ¿no? Como que te avientan los aranceles para pegarte con, ¿no? Con una piñata y entonces como que eso sucede un poquito en paralelo a la negociación y como que al mismo tiempo, pero no es parte necesariamente de esto, del proceso formal, ¿no? Eh, ¿Puede México separar las conversaciones? ¿Cómo entra toda esta amenaza de aranceles dentro de la negociación? Hablando otra vez del factor Trump, ¿no? Y cómo negocia. Pues el factor Trump sobre todo es la hipocresía, porque mientras en un discurso nos dice que México y Canadá violan el TEMEC, él lanza aranceles totalmente en contra del espíritu y la palabra legal del TEMEC. Ya le dijo, o sea, a nivel doméstico no se le permitió hacer esos aranceles y ahora tiene que regresar ese dinero. Claro. Lo dice la Suprema Corte. Y también durante mucho tiempo se discutió y ganó otra vez México y Canadá. Pues no nos puedes poner aranceles. O sea, si algo cae dentro del TEMEC, no le puedes poner un arancel. Entonces, pues ahí lo interesante ha sido ver cómo ha obligado a muchas empresas que antes, pues, digamos, comerciaban de manera relativamente libre porque no había esa presión de Estados Unidos, comerciaban libremente y ahora están viendo cómo se meten ya cabalmente al TEMEC. El sector de electrónicos es un caso clarísimo, que dicen que de prácticamente 0% aplicaba el TEMEC hace unos cuantos años y ahorita es el 90%. O sea, ahí vemos el shift. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué busca Estados Unidos, no? O sea, ¿de qué se trata esto? Si es de comercio, puede ser, ¿no? Pero se trata decías un poco de, bueno, ahorita en su arco de historia, pues es sumamente nacionalista, entonces se trata de migración a lo mejor, si se trata realmente de manufactura y soberanía energética, o sea, se trata del fentanilo y los cárteles de droga en México. O sea, ¿cuál es en tu percepción de las cosas? ¿Qué quiere Trump, ¿no? ¿Qué quiere Estados Unidos ahorita en su historia? Ahorita te voy a hacer un comercial porque creo que viene muy al caso. Aparte de Mexico Political Economist, escribí un libro hace poco con Editorial Siglo XXI que se llama La derecha no existe, pero ya está. Y habla sobre el conservadurismo en México, pero también su relación, digamos, con el mundo. Y lo fascinante es que en México como en Estados Unidos, lo que vimos y lo que estamos viendo ahorita, desde Morena hasta el movimiento MAGA, hasta todo lo que estamos viendo ahorita a nivel geopolítico, tiene sus orígenes en la manera en que se llevó y en la manera en que moderadamente fracasó el modelo liberal post Guerra Fría. Y eso es fundamental porque las críticas que nos trae Trump, la razón por la que ganó por más en su segunda elección que en la primera, fue porque los demócratas y mucho del establishment, en México como en Estados Unidos, se rehúsan a ver que el mundo ya no quiere esos viejos sistemas porque no funcionaron para una gran porción de la población. La gente más poderosa, que se hizo muy poderosa en esa época, muchas empresas, muchas personas, muchas demográficas, les fue muy bien durante la liberalización del comercio y del sector financiero y de los flujos de personas. Pero a otras personas no les fue tan bien. Al Rust Belt, famosamente en Estados Unidos, que siempre fue demócrata porque eran trabajadores industriales que votaban por los que apoyaban a los sindicatos, que eran los demócratas, la izquierda, se van con Trump justamente porque
los sindicatos bajo ese liberalismo pierden potencia, abusan de su postura y su libertad las empresas, sienten que pierden empleos, y en muchos casos sí pierden empleos. La desindustrialización lo que hace es, pues deja completamente solos y abandonados a estas personas, que de repente dicen, pues el sistema ya no funciona. Y entonces, la oposición a la migración, la oposición al libre comercio, el nacionalismo, como la resistencia a China y a las importaciones, aunque sean baratas y eficientes, proviene de un fracaso, yo creo que político, que vio solamente los beneficios, que sí los hubo muchos, de liberalizarnos, de tener como un mundo globalizado, y siempre medio, usaré la palabra porque siento que sí fue así, pendejeó durante mucho tiempo a la gente que le fue mal. Yo me acuerdo muy bien, y esto me marcó. En la universidad, yo estudié economía política en Inglaterra, en la Universidad de Warwick, y pues en ese momento, pues todo dar, ¿no? Era finales de los años... sí, todo dar. Todos muy contentos. Y yo dije, oiga, pues señor, una conferencia de uno de los negociadores gringos de NAFTA, el Telecam. Y le pregunto, oye, y pues mucha gente se queja de que en México particularmente la agricultura le ha ido muy bien, porque ojo, aquí los gringos siempre son las víctimas, según ellos, que la gran industria en Estados Unidos se perdió y México se los robó. Exactamente lo mismo le pasó a la agricultura mexicana. El dumping estadounidense de todos sus productos subsidiados, por cierto, dumping en México que destruye no solo la agricultura mexicana, sino mucho de los productos de muy alta calidad que teníamos por productos basura que tienen en Estados Unidos. Pero le pregunto, oye, pues ¿cuáles son? O sea, ¿qué opinas de las críticas? Y su respuesta tajante fue, el Telecam ha funcionado exactamente como debió funcionar. Muchas gracias. O sea, cállate. Tus quejitas me tienen sin cuidado. O sea, fuimos un exitazo y tú eres un tonto por preguntar eso. Y ahora mira, o sea, el tonto claramente fue él. Él claramente es parte de ese régimen que odia tanto a alguien como López Obrador como Donald Trump, que aunque vienen de polos opuestos del espectro político, lo que están haciendo es reaccionar de manera completamente legítima, diría yo, a los fracasos de un sistema que tuvo sus beneficios y sus puntos negativos, pero que los puntos negativos nunca se tomaron en serio. ¿Cuál es Sí, te lo pregunto así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el endgame aquí, no? Vamos a ver menos comercio. En mi forma de ver las cosas y quizás de entender la región, mucho menos que como tú lo haces, no hay marcha atrás, ¿no? O sea, no veo cómo... sí, ok, por más speech populista y por más que entiendo, ¿no? El tema que, sí, desde luego que a una gran parte de la población no le benefició la era neoliberal, si la quieres llamar así, ¿no? Ok, pero pues vivimos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Vivimos en un mundo donde pues China es la potencia de manufactura, donde pues México cada vez es más relevante, ¿no? En términos de manufactura para Estados Unidos, ¿no? No veo un mundo donde haya menos comercio, ¿no? Incluso, ¿no? Y lo sabes, el año pasado fue el año récord de exportaciones de México a Estados Unidos. Este año lo va a volver a hacer y así cada año subsecuentemente hasta que pues, algo pase catastrófico, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? O sea, ok, entiendo lo del speech, pero pues ¿cuál es el endgame, no? O sea, no creo que vayamos hacia un mundo con menos comercio, a menos que pienses que sí vamos a un mundo con menos comercio internacional. La respuesta es que yo creo que tienes razón en el sentido de que es improbable ver que los países se encierren solitos. Es muy difícil que un país exista solo. Ningún país lo puede hacer de verdad. Y sin embargo, las tensiones geopolíticas hacen que haya una desconexión entre las áreas, digamos, más interdependientes. O sea, parte de la narrativa, que yo creo que fue, aunque desafortunadamente no fue correcta, me gustó hacia dónde iba, era un bonito sentimiento, que era, si comerciamos entre todos, incluyendo enemigos, no podemos entrar en ningún conflicto de verdad porque dependeremos del uno del otro. Correcto. Y lo que nos enseñó particularmente la invasión de Ucrania es que de hecho esa interdependencia se puede volver un arma. Te puedo cortar desde Rusia tu suministro de gas, Europa,
para que pues, te congeles en el invierno por apoyar a Ucrania. Y lo irónico es, como dije al principio, cuando al mundo le va mal, a México le tiende a ir bien, por su posición geográfica, etcétera, ¿no? Su historia, su posición en el mundo. México ahorita, como hemos visto, está reemplazando a China. Exacto. En el comercio con Estados Unidos, porque lo que estamos viendo es una regionalización del comercio global. Y vamos a ver que eso se acentúa cada vez más. ¿Por qué? Porque, como dije, la seguridad y la economía son inseparables. Entonces, igual que dije, pues México ha subido muchísimo en términos de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que hizo fue reemplazar a China. Las exportaciones de China cayeron 66%. Ahora bien, ha incrementado aún más lo que exporta México a Estados Unidos que lo que exportaba China, pero no hay que olvidarnos de eso. Y ojo, estamos todavía en la reconfiguración. Entonces yo podría decir que en realidad todavía sigue llegando exportaciones chinas a Estados Unidos, porque dentro del área de influencia de China está Vietnam, está todos estos países a su alrededor, y aunque México es el mayor proveedor de productos electrónicos de Estados Unidos, el que está creciendo más rápido es Vietnam. Y eso la gente tiende a ver Vietnam como un proxy, donde pues no es que no es China, es de Vietnam, pero pues es industria china poniéndose en Vietnam para saltarse esas trabas. Entonces yo creo que rápidamente eso se va a volver un problema y le van a poner las mismas trabas que nos están poniendo nosotros para que no le pongamos un sello de hecho en México a un producto chino y se lo mandemos a Estados Unidos. Les van a aplicar la misma a Vietnam en algún momento. Por eso, por cierto, ojo, esto te dice todo, ¿no? El hecho de que les dijeran solamente les vamos a poner 50% de arancel a Vietnam, y ellos dijeron, sí, qué padre, por favor. Y nosotros decimos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué están contentos de eso? Obviamente, pues porque es parte de ese proceso de dumping. Y 50% muertos de la risa lo pueden... Lo estamos viendo ahorita con los autos chinos en México, que no han subido los precios de los autos chinos aún con aranceles de 50%, porque el dumping industrial chino lo que está haciendo es tratar de dominar un poco lo que hizo Uber con los taxis, ¿no? Con precios bajos está tratando de dominar el mercado, y cuando lo domine va a decir, ahora sí, papá. Ok, mencionaste el tema incómodo, ¿no? China es claramente la piedra en el zapato de todo rompecabezas, ¿no? Y tengo dos preguntas sobre esto, ¿no? O sea, creo que Estados Unidos puso sobre la mesa las inversiones chinas en México, ¿no? En manufactura y parques industriales, pues como parte de la exigencia de la revisión, ¿no? ¿Qué tanto margen de maniobra o qué tanto poder de negociación tiene México con respecto pues, a las inversiones chinas en el país de cara a esta negociación del TEMEC? Se me hace muy preocupante eso, porque no se puede negociar, no se puede negociar con una contraparte que no entiende la realidad. Me preocupa mucho eso, es lo que más me preocupa. Okay, los estadounidenses ven una conspiración china en todas partes. Okay. Porque le tienen miedo. Y pues dicen es que China está invirtiendo mucho en México. No es cierto. China prácticamente a comparación de, ¿qué quieres? Alemania, Holanda, obviamente Estados Unidos, Brasil, Italia, no invierte tanto en México. Y entonces los estadounidenses dicen, no, es que están metiendo inversiones chinas por las Bahamas. Yo no veo ninguna parte, o sea, porque es muy claro de dónde viene la inversión. Y no tiene tanta inversión en México. O sea, ojalá estuviera llegando inversión secreta que no estamos viendo. Pero eso no es el caso. ¿Qué vemos cuando llega inversión China a México? Es poca la inversión porque, o sea, suena a redundancia, porque no están invirtiendo mucho. Yo soy muy crítico de este modelo que ha utilizado, por cierto, el ingeniero Carlos Lim, que es socio de un conglomerado que opera Jack, que es los autos Jack, JAC. ¿Qué son los autos Jack? Se hacen en México, entonces dices, hecho en México, viva, ¿no? Y se venden en México. El problema es que son autos chinos, completamente. Cada pieza, cada cosa es chino. Entonces, cuando llegaron a invertir los de Jack en México, lo que hicieron fue invertir en una bodega para hacer maquila de un auto que no tiene nada de contenido mexicano. Y eso es lo que necesitan. La maquila, como bien sabemos ya, no nos genera mucho valor como país. Genera algunos empleos de más o menos buenos salarios, pero no los mejores salarios y no mucho valor. Lo que nos interesa son los Tier 2 y los Tier 3, los Ternium, las empresas de partes de autos que no solo les dan a los Ford y a los Stellantis de México, basados en las fábricas en México, sino que también exportan esas partes generando mucho valor. Lo que hace China es importa a veces literalmente hasta el acero
hecho en China para que le pongas el estampita hecho en México. Entonces, a México tampoco, o sea, el primer perjudicado es México con ese tipo de inversiones, y el gobierno el gobierno de Claudia Sheinbaum creo que sí entiende eso. No se puede pelear totalmente con China por razones diplomáticas y estratégicas, pero pues ves todos los pasos que está tomando y claramente son para enfrentar este tipo de llegada de productos chinos, desde el contrabando chino, operación limpieza, hasta las inversiones y importaciones legales que minan el mercado y la industria mexicana. ¿Qué par de acciones ves de parte del gobierno mexicano en contra de esto? Perdón. Sí, es eso, o sea, es la operación limpieza, que es buscar Ok, ok. de dónde está entrando el contrabando, los aranceles a la ropa y a los autos. Es interesante esto, lo que dicen es, imponen aranceles a autos y a ropa que no esté viniendo de un país que tenga ya un tratado de libre comercio con México. Eso es decir China, en realidad. Hacia allá va, es un secreto abierto, pero pues también perjudica a países con los que deberíamos sí tener una mejor relación comercial, como Brasil. O sea, la importación de carne brasileña ha colapsado, porque ellos también fueron afectados por ese tipo de aranceles, porque simplemente no tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Sería difícil porque no somos una economía tan complementaria con ellos. Sí nos competimos mucho entre nosotros, entonces sería difícil, pero creo que igual valdría la pena. Un par de escenarios y consecuencias para ir cerrando, Alex. Ok, si no hay acuerdo antes del 1 de julio, entonces el tratado empieza en un ciclo de revisiones anuales de aquí al 2036. ¿Sería catastrófico para México o manejable? Sería catastrófico, que supongo que sí. O sea, para mí, las tres opciones son pues las que siguen, ¿no? Estados Unidos dice, se acabó el tratado, muy improbable. La otra, también relativamente improbable con Donald Trump en la Casa Blanca, es, pues lo extendemos 16 años. Viva el tratado, quedó perfecto. Tampoco les encanta eso. Que tiene, por cierto, paréntesis, tiene sentido eso. O sea, uno de los problemas que tiene el TEMEC ahorita y que tenía el Telecán en su momento, que sí se iba cambiando, pero sí necesitaba más que una manita de gato, una garra de tigre, cuando se trataba de cuestiones ecológicas, cuando se trataba de derechos laborales, cuando se trataba de inteligencia artificial que no existía en los años 90. O sea, ese tipo de cosas sí vale la pena tener conversaciones. El problema es que si tienes abierto el proceso todo el tiempo, generas ese tipo de inestabilidad y falta de certeza que necesitan los inversores, y para eso existen este tipo de tratados. Entonces, el problema para mí es que está muy largo el periodo, 16 años, o está muy corto, porque esa es la tercera opción, que es la más probable, que es, dirán, pasa el tratado, hacemos unos tweaks, pero nos vemos en un año. Y así durante años. Y eso yo creo que no le conviene a México. Eso no es un desastre, pero... O sea, no puedes tener tantas fuentes de inseguridad. Perdón, no puedes tener tantas fuentes de falta de certeza a la vez. Tenemos la falta de certeza política y judicial en México, que por más que diga el gobierno que sí o no, pues ni modo. O sea, los empresarios dicen que sí, entonces pues ya, Exacto. te friegas, porque eso es lo que sienten, entonces así se sienten. La inseguridad física del país con el narco, que siento que las empresas que conocen México lo saben manejar, es parte de los costos ya, pero las nuevas inversiones les cuesta llegar porque tienen miedo, no entienden México, híjole. Y luego la tercera es la de los aranceles o no, y la inestabilidad con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esas tres fuentes simultáneamente, ya, es demasiada inseguridad como para como para desbalancear lo bueno que tiene México, que es muchísimo. O sea, México ahorita debería estar leyendo súper bien. Y por toda esa inseguridad, por toda esa falta de certeza, estamos teniendo estos bemoles cuando se trata de la inversión. Alex, finalmente una pregunta de largo plazo, ¿no? Ok, más allá de la revisión, ¿hacia dónde va la relación pues, económica de América del Norte en este mundo que sí está cambiando, ¿no? O sea, vemos la fragmentación del comercio global, vemos pues, que hay bloques regionales subiendo, y particularmente vemos muy fuertemente la rivalidad de Estados Unidos y China, ¿no? ¿Hacia dónde va la relación económica de América del Norte? Voy a acabar con un comercial, que es, escribí el día que ganó Donald Trump. Me tocó justamente hacer una entrevista con un congresista estadounidense republicano. Y ganó Donald Trump, y ese día salió el artículo, y el artículo se llama The Republican Case for Mexico.
Y lo interesante de ese artículo con esa entrevista es que, aunque nos tomó un año llegar a esta conclusión, creo que ya llegó a esta conclusión el gobierno estadounidense, que es Estados Unidos solo no puede. Es el país más poderoso del mundo, pero aún así, si quiere competir con el segundo más poderoso, necesita no aliados, sino socios. Y ellos ya se dieron cuenta que quieren tener esa isla que se llama el hemisferio occidental como su fortaleza. Fortaleza Norteamérica o fortaleza América. Yo creo que en la visión de Marco Rubio, por ejemplo, es la fortaleza América. Por eso vimos lo que vimos en Venezuela. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo en Cuba. Creo que Irán es una distracción. Eso es otro tema, pero hay una claridad mucho más obvia cuando se trata de nuestro hemisferio. Las operaciones ahorita en Ecuador. Claramente lo que se está haciendo ahorita se está acomodando a nivel económico, seguridad, de migración en toda la región. Es alinear todo lo que necesita Estados Unidos y la administración Trump a nivel comercial, como dije, comercial, económico y seguridad, migración, para que se sientan seguros y poderosos en su hemisferio, para que el comercio fluya en términos de los Estados Unidos en su hemisferio, la seguridad la impongan ellos y que todo funcione como ellos quieren que funcione. Irónicamente, aunque parece que nos peleamos mucho con Estados Unidos, aunque al régimen cubano o al venezolano no le convenga tanto necesariamente esa postura, a México sí le importa, sí le conviene. A México le conviene, tal vez por otros métodos, porque ya tratamos 20 años de guerra frontal, pero sí le conviene que no estén tan potentados los carteles de la droga. A México sí le conviene que nos despeguemos un poquito de China para depender un poco más entre nosotros. A México sí le conviene que pues, haya menos migración de México, que eso ya no es tanto un tema, pero también no está, o sea, en México, en Estados Unidos todos dicen, los migrantes, qué horror. En México hay ciudades que se están compitiendo los migrantes. O sea, ves a Nuevo León y ves cómo empresas muy grandes como FEMSA están dándole chamba de construcción a los haitianos. Sí, pues, si quieres por derechos humanos y qué buena onda, ellos necesitan esa gente trabajando ahí. No hay mexicanos que estén llegando a hacer eso, que se nos hace raro, ¿no? Porque siempre muy malinchistamente nos pensamos como un país pobre, o un país donde hay mucha gente o lo que sea. No es cierto. O sea, nos hace falta mucha mano de obra en ciertas partes del país. Y mientras los mexicanos no estén dispuestos a mudarse a Podaca, pues qué padre que estén aquí los haitianos, la neta. Alex, te agradezco muchísimo la plática, la verdad es que la disfruté muchísimo. Me encantaría que nos compartieras los artículos que mencionas para poderlos poner acá en las notas del show. Y mil gracias por tomarte el tiempo y por darnos más claridad sobre lo que se está negociando y lo que viene para la relación bilateral. No, mil gracias a ti, Diego. Y lo que están haciendo creo que es parte fundamental de todo este paradigma que estamos viendo. Entonces, pues felicidades también.